Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los músculos posturales del cuerpo, en dónde se encuentra, en un plano posterior, en un anterior, o si... Y también vamos a ver el origen e inserción del músculo. Sin más nada que agregar, vamos al video. Pectoral mayor. Su origen es en el tercio medial de la clavícula, desde la parte anterior del esternón y desde la parte anterior de los seis primeros cartílagos costales. Su inserción es en el borde anterior de la corredera bicipital. El pectoral menor se origina en la apófisis coracoides de la escápula y llega a insertarse en la tercera, cuarta y quinta costilla cerca de los cartílagos costales. Recto abdominal. Su origen es en el borde superior de la pubis por medio de un pequeño tendón y su inserción es en la cara anterior del quinto, sexto y séptimo cartílago costal y en el apéndice xifoides. Cuádriceps. Su origen es en la cara externa del fémur desde el troncante mayor a la línea áspera. Su inserción es en el borde supraexterno de la rótula, contribuyendo a formar el tendón del cuádriceps. Abductores de la cadera. Estos se dividen en mayor, medio y menor. El mayor se origina en la rama isquiopubiana y en la tuberosidad isquiática, el medio en el músculo del ángulo del pubis y el menor se origina en la rama del pubis y en el isquion. El abductor mayor se inserta en la línea áspera del fémur y en el cóndilo interno del mismo hueso. El abductor medio está en el mismo lugar pero situado en la media del hueso y el abductor menor se inserta en la línea áspera. Músculo diafragma. Se origina por fibras musculares o tendidosas. En la parte fibra lumbar se origina en la primera vértebra lumbar a la 12ª costilla y a la porción costal se va desde la 12ª costilla a la séptima y además tiene fibras esternales en la cara inferior del esternón. Inserción. Todas las fibras confluyen en el centro frenético que tiene de forma un trébol. El músculo trapecio se divide en tres: fibra superior, media e inferior. La superior se origina desde la espina del occipital y se dirige a la apófisis espinosa de la séptima columna vertebral y su inserción es en un tercio del externo del borde superior a la clavícula. La media es de la apófisis espinosa de la séptima columna cervical a la tercera dorsal y se inserta en el acromio. El origen del inferior es en la apófisis espinosa de la cuarta dorsal a la 12ª dorsal y su inserción es en el borde superior de la espina del omóplato. El músculo dorsal ancho se origina en la línea continua de la apófisis espinosa desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro. Su inserción es cuando todas las fibras terminan en un pequeño tendón en la espina de la zona infratroquiniana y en el canal bicipital del húmero. Músculo ilocostal se divide en tres porciones: lumbar, dorsal y cervical. La porción lumbar se origina en el canal lumbrosacro y la fascia lumbodorsal. La inserción es en la zona lateroinferior de las últimas 6 costillas. La porción dorsal, su origen es en las 6 últimas costillas y su inserción es en la zona lateroinferior de las 6 primeras costillas. La porción cervical es en las 6 primeras costillas y su origen e inserción es en la parte posterior de la apófisis transversal de las 5 últimas vértebras cervicales. Músculo transverso del abdomen. Se origina en la cara interna de las 6 últimas costillas en el ligamento lumbocostal, en la apófisis costiforme de L1 a L5, en la cresta ilíaca y en el arco del farlopio. Su inserción es en la línea media, realizando una curva aponeurótica en la máxima a la altura del ombligo. Se denomina arco de Douglas. Músculo isquiotibiales. Se divide en tres: bíceps femoral, semitendidoso y semimembranoso. El semimembranoso se origina en el isquion. El músculo bíceps femoral es la proporción corta, se origina en la parte debajo del intersticio de la línea áspera y la proporción larga en el isquion de la cadera. El músculo semitendidoso en el isquion. Su inserción es en la cara posterior del peroné y en la meseta tibial. Tríceps sural.
Se divide en tres músculos, dos iguales que se denominan gemelos y el sóleo. Los gemelos se originan en el cóndilo del fémur, el sóleo se origina en la parte superior de la tibia y en la cabeza del peroné. Su inserción es cuando se forma el tendón de Aquiles y se inserta en el hueso del calcáneo. Músculo glúteo mayor y glúteo medio. El glúteo mayor se origina en la línea gluteana posterior del ilión, la cara dorsal del sacro, coxis y ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en el extracto iliotibial y en la tuberosidad gluteana del fémur. El glúteo medio se origina en la cara externa del ilión, entre las líneas gluteanas anteriores y posteriores. El glúteo medio se inserta en el troncante mayor del fémur. Músculo psoas ilíaco. Se divide en dos, la parte psoas y la parte ilíaca. El origen de la parte psoas es en la cara lateral de las vértebras lumbares, en las caras anteriores de la apófisis transversales y en discos intervertebrales de la 12ª vértebra dorsal y la 5ª vértebra lumbar. La parte ilíaca se origina en la cara anterior de la fosa ilíaca. Ambas partes confluyen a la altura de la rama iliopubiana y van a terminar fijándose en el troncante menor del fémur. Músculo cuadrado lumbar. Su origen es en el 1/3 medial de la cresta ilíaca en el ligamento iliolumbar superior. La inserción es en el borde caudal de la 12ª costilla.